Hola, ¿qué tal? Que Dios te bendiga. Buenas noches. Qué bueno es poder compartir un día más, un tiempo más en la palabra del Señor juntos. Yo quiero que tomes tu Biblia, por favor, que confieses y repitas conmigo. Esta es mi Biblia. Yo soy todo lo que la Biblia dice que soy. Yo tengo todo lo que la Biblia dice que tengo. Yo puedo hacer todo lo que la Biblia dice que puedo hacer. O yo soy enseñado en la palabra de Dios. Mi mente está alerta, mi corazón está receptivo. Nunca más seré la misma persona. En el nombre del Señor Jesús, que Dios te bendiga ricamente. Hoy vamos a seguir compartiendo la palabra del Señor en Santiago. Si tenés el pasaje listo, vamos a estar leyendo en Santiago en el capítulo 1 y nos dice la palabra del Señor lo siguiente. Hoy vamos a estar hablando de cristianismo práctico o el otro título es Mi religión me es útil. ¿Cómo hacer que nuestra creencia religiosa, cómo hacer que nuestra fe, cómo hacer que nuestra relación con Dios sea de bendición y nos sea de provecho y utilidad para nosotros y a través de nuestra vida Dios pueda bendecir a los demás también, para los demás también? Hoy vamos a estar hablando acerca de eso, de forma práctica. Nos dice Santiago en el capítulo 1, versículo 22, dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha sido, lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Si alguno se cree religioso pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo. Y su religión no le sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Entonces, perdón, pero esta semana estuve saliendo de una gripe, no es COVID, quédense tranquilos, es una gripe fuerte de la época de cambio de temperatura, nomás la familia estuvo así, pero estamos bien, gracias a Dios. Me van a ver con el agüita para refrescar la garganta, el tema de la tos y el resfrío, pero estamos bien, gracias a Dios, fortalecidos por el Señor. Entonces, te digo, ¿cómo hacer que nuestra religión sea útil? ¿Cómo hacer que nuestra fe en el Señor sea fuerte? ¿Cómo poder ser de bendición hacia los demás y cómo hacer que la bendición de Dios llene y satisfaga nuestra vida? Yo te quiero mostrar algunas claves a través de un panorama general de la carta completa del apóstol Santiago. Una mirada así rápida de la carta nos va a ayudar a entender algunas ideas claves hoy. Lo primero que tenemos que ver es que la tentación prueba nuestra fe. Prueba puede ser cualquier circunstancia que viene desde afuera y moldea y calibra y examina cuál es nuestra verdadera, cuál es nuestro verdadero nivel de fe. Porque muchas veces a vos te habrá pasado como a mí, decimos tenemos fe hasta que viene el problema. Y el verdadero problema mide la verdadera fe. El verdadero problema nos pone en la cara cuál real es nuestra confianza en Dios o no. Y vamos a ver cómo Santiago está hablando sobre la necesidad de fortalecernos en el Señor a través de los problemas y en medio de los problemas también. Y muchas veces en la enseñanza bíblica también nos habla de tentaciones donde ya esta es una prueba pero interior y ya es una influencia, ya es un deseo que está dentro de nuestra naturaleza humana, que tiende al mal, que tiende al pecado, que nos
impulsa, que quiere llevarnos a desobedecer a Dios, a desobedecer la ley de Dios y a pecar. Eso nos enseña Santiago en el capítulo 1 y nos va a decir que es más que feliz, bienaventurado es el varón que sabe en Dios soportar la bendición, las tentaciones de la vida. Eso es esto, llegar a vencer en Dios todo ataque, toda inclinación a fallarle a Dios y a pecar contra Él. La enseñanza que yo tengo que aprender en Dios a tornar todas las tentaciones en bendiciones. Pablo dijo que Dios con la tentación, no que Dios tiente, no que Dios nos meta en la tentación, Dios lo permite para que nosotros crezcamos espiritualmente y Dios mismo provee en la tentación, porque es un Dios bueno que no tienta, porque Dios, dice Santiago, no es tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Entonces, la fuente de la tentación viene por otro lado, donde lo podríamos explicar en otro momento, pero lo importante es que para cada tentación hay una salida provista por Dios en su palabra. Y nosotros tenemos que aprender a tomar de la palabra de Dios y agarrarnos de la palabra de Dios y poner nuestra vida en la mano de Dios para que Dios nos haga vencer, porque Dios nos da juntamente con la tentación que nos permite pasar la salida exitosa por donde poder escapar, por donde poder vencer y recibir victoria espiritual en el nombre del Señor Jesús. Dice la enseñanza en bíblica, en el capítulo 1 dice que con el don de la sabiduría soporto con éxito. La sabiduría, lo vamos a estar desarrollando, no es, y nosotros esto lo sabemos bien, capacidad intelectual solamente, esa no es sabiduría de Dios. Esa es sabiduría humana, conocimiento, que es malo, no es muy bueno cuando se pone al servicio de Dios. Pero la verdadera sabiduría espiritual que viene de Dios es diferente porque trae enseñanza y revelación e iluminación y entendimiento espiritual y conocimiento que viene del Espíritu de Dios a nuestro propio corazón, mente, pensamiento y espíritu. Y es eso lo que nos ayuda a soportar con éxito y nos ayuda a vencer en todas las situaciones, como yo te dije, de la vida. Dios, como yo lo dije antes, no me induce al mal. Él es bueno. Y todo lo bueno viene de Dios. ¿De dónde viene el mal entonces? De nuestra propia naturaleza, que nos lleva a querer rebelarnos contra Dios. Los teólogos nos van a decir del mundo que es un sistema anti Dios, un sistema espiritual que se opone a Dios y a su palabra, la corriente de este mundo, donde, por ejemplo, a través de los medios de comunicación se trata de burlar de Dios, de la iglesia y de las cosas de Dios, y no pises en falso porque enseguida te van a tirar el palito, pásalo, uno lo puede ver en los noticieros de todos los días, y del enemigo, Satanás, el enemigo de nuestras almas, que intenta destruir nuestra relación y nuestra comunión personal con Dios. Y como la tentación prueba mi fe, yo sé que cuando pongo mi confianza en Dios, mi actitud espiritual es sensible a la palabra de Dios. Ser humilde para recibir la semilla de la palabra de Dios. Hoy vos estás escuchando palabra de Dios. A través de una canción cristiana vos recibís palabra de Dios. A través de un testimonio vos recibís palabra de Dios. A través de otro predicador vos recibís palabra de Dios. Cuando vos escuchás por audio la Biblia recibís palabra de Dios. Cuando vos orás recibís palabra de Dios. Cuando vos lees tu Biblia recibís palabra de Dios. Lo importante es que yo pueda tomar y meditar cada día y poner por obra esa porción que Dios me está mostrando, porque eso trae verdadera bendición y fortaleza de carácter y bendición y crecimiento espiritual para mi propia vida. En segundo lugar, mi mis obras demuestran mi verdadera fe en Dios.
Mi creencia es práctica, no es teoría, no es conocimiento teológico en la mente nada más. Es conocimiento espiritual, de teología sí, pero es conocimiento espiritual que el Espíritu Santo trae a mi vida aplicado a poner por obra lo que yo sé de Dios. Si no, se va a quedar en teoría, si no, va a representar en conocimiento nada más. Yo tenía un compañero cristiano coreano cuando estudiaba en el secundario, que él decía, la denominación tal, cabeza grande, corazón chiquito, como que tenía mucho conocimiento bíblico, pero oraban poco. La otra denominación, corazón grande, mucha pasión, mucha oración, mucha entrega a Dios, pero cabeza chiquita, o sea, oran mucho, tienen mucha adoración, tienen mucha pasión, tienen mucho de querer estar con Dios, pero nada de estudiar la Biblia, nada de querer conocer las cosas de Dios. Yo le decía, ¿vos qué buscás? ¿Qué querés? Las dos cosas, corazón grande y cabeza grande. Con conocimiento, pero fervor, conocimiento, pero comunión que me ayude a llevar todo ese conocimiento en la práctica de lo que yo conozco de la palabra de Dios. Entonces, mis obras tienen que demostrar mi fe. Santiago me va a mostrar cuál es el fruto de la salvación. Vos fuiste perdonado y vos fuiste salvado de tus propios pecados porque Jesús murió en la cruz del Calvario por tus pecados y por los míos. Jesús murió en la cruz y nos salvó. ¿De qué? Del pecado. ¿Nos salvó de qué? De vivir sin propósito. ¿Nos salvó de qué? De ir al infierno y nos garantizó que salimos de esta tierra, nos vamos a la gloria del Padre y nos salvó para buenas obras de la salvación. No ganamos la salvación por las buenas obras que hacemos. Para nada. Nadie por buenas obras se salva. Pero después que Dios nos salva, los frutos de esa salvación se traducen en buenas obras ahora para Dios. Porque estoy agradecido por esa salvación, hago todo lo que Dios me pone a la mano para hacer, no para ser salvo, sino porque soy salvado. Ese es el fruto de la salvación. Pablo nos muestra la raíz de la salvación, la fe en el Señor Jesucristo, la fe en la sangre derramada del Señor Jesucristo nos salva. Y después que somos salvos, trabajamos en las obras de la salvación porque Santiago nos va a decir que la fe sin las obras está muerta, así como un cuerpo que no tiene espíritu, está muerto en sí mismo. Una persona que tiene salvación, pero que no tiene las obras de la salvación, que no participa y que no hace las obras de Dios, las obras que hace una persona salvada, está muerta en sí misma esa fe. Necesita expresarse, ¿sí? En tercer lugar, nos enseña esta palabra de Dios que nuestras palabras tienen poder. Eso lo expresa Santiago en el capítulo 3, el versículo 1 al 12. Santiago nos va a decir que yo no puedo enseñar lo que primero no aprendí. Yo enseño lo que aprendí. No enseño si primero no aprendí. No puedo hacerme maestro de algo que yo no vivo, que yo no aprendí, que yo algo no sé. Para nada. Santiago nos va a decir en el capítulo 3 que mi lengua, que mi forma de hablar, que mi corazón y que mi mente y que mis pensamientos, porque Jesús también lo dijo, de la abundancia del corazón, de la abundancia de la mente y los pensamientos habla la lengua y nosotros hablamos y movemos nuestra lengua de acuerdo a lo que tenemos adentro, de acuerdo a lo que hay en nuestro espíritu, corazón, mente y pensamiento, y en nuestra lengua hay ofensas y males. Lo dice Santiago en el capítulo 3 y nadie puede domar su propia lengua, nadie puede ponerle un freno a su propia lengua. Acá Santiago nos va a decir que es el poder y el control del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo toma nuestro corazón, toma nuestra lengua, toma nuestras palabras, toma nuestra habla, todo va a ser en bendición de Dios. Solo vamos a hablar palabras de bendición a Dios y solo vamos a hablar palabras de bendición a los demás. Lee Santiago en el capítulo 3 y vas a aprender cómo
la lengua bendice. Santiago es comparado en el Antiguo Testamento con el libro de Proverbios. Y Proverbios nos va a decir que la lengua y que las palabras del justo, del Hijo de Dios, son medicina, son bálsamo. Por el contrario, las palabras del injusto, del incrédulo, de aquel que no cree en Dios, son palabras que hieren, son como golpes de espada. Correte porque te cortan la cabeza. Hay lenguas que son azotes, nos enseña Proverbios también. Hay personas que con su lengua azotan a los demás, hieren, lastiman, castigan, maldicen, inhiben, menosprecian, pero nosotros estamos para dar gracia, edificación y para levantar el ánimo y fortalecer la fe de aquellos que nos rodean, ¿sí? Entonces, en cuarto lugar, tenemos la sabiduría que es verdadera. Eso nos va a enseñar Santiago en el capítulo 3, versículo 13, al capítulo 4 y 17. Yo entiendo la manifestación de lo que es la falsa sabiduría, como yo te dije, la que no viene de Dios, la sabiduría que no es de Dios. Mira lo que nos dice la palabra de Dios en Santiago 3:15. La envidia y el egoísmo, es lo que abunda hoy en esta tierra, no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios, ¿ves? Dichas cosas son terrenales y después Santiago baja, dice puramente humanas y sigue rebajando y dice y demoníacas. Y también hace el contraste y muestra lo que es la verdadera sabiduría de Dios en vos y en mí. Y nos ayuda a entender de esta forma, yo entiendo cuál es la verdadera sabiduría de Dios en mí. Nos dice Santiago también en el versículo 13, del capítulo 3. ¿Hay entre ustedes alguien verdaderamente sabio y entendido? Que muestre su sabiduría con buena conducta y con buenas obras hechas con humildad. El verdadero sabio no es orgulloso. Entonces, vos haces obras no para ser visto, sino para ser de utilidad a los demás. El verdadero sabio no busca que lo vean. El verdadero sabio busca ser útil. El verdadero sabio busca bendecir y que el nombre del Señor sea levantado, no su propio nombre. No se alabe, decía el salmista, no, uno mismo, y también decía el autor de Proverbios, que no se alabe uno mismo a sí mismo, sino que otro te alabe, ¿sí? La autogloria y la autoalabanza nada es delante del Señor. Pablo dijo, no es nadie quien se alaba a sí mismo, sino es reconocido y es bienaventurado a quien el Señor lo alaba, ¿sí? A quien el Señor reconoce. Y la idea es eso, que Dios nos reconozca, ni que no nos reconozcan los demás, no que uno mismo se hable a sí mismo, sino que las obras que uno hace calladito muestren qué hay de mí, de Dios. Eso es verdadera sabiduría para pedirle al Señor. Santiago dice, si uno tiene falta de sabiduría, podemos pedir a Dios sabiduría de Él. Y Dios nos da abundante sabiduría. ¿Te hace falta sabiduría de Dios para las decisiones que tenés que tomar, para todo en la vida? Todo lo que vos quieras preguntarle a Dios. En serio, todo, de todos los órdenes, de todos los detalles, todas las situaciones de tu vida, podés pedir sabiduría de Dios y esa sabiduría te viene a vos para saber qué hacer, qué pasó, qué hacer, qué tendrás que hacer, por qué pasó lo que pasó, cómo podés cambiar tu presente, qué podrás hacer en el futuro para proyectar un futuro diferente. Todo eso viene cuando la sabiduría de Dios llena tu corazón, llena tu vida y te muestra que es el camino que tenés que tomar. La misma Biblia nos da promesa, Dios dice que nos da promesa, que dice que te enseñaré, dice Dios, y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Ahí está sabiduría de Dios, promesa de sabiduría de Dios sobre tu vida. Dios comprometió su palabra y Dios comprometió su persona en ayudarte y guiarte para que no te equivoques en el camino.
Y es esto lo que vos tenés que tomar de parte del Señor. Dice, la sabiduría que viene del cielo, y vos chequeás si vos estás viviendo así, si yo estoy viviendo de esta forma. La sabiduría que viene del cielo es ante todo pura, también es pacífica, es considerada y es flexible. Además, siempre es compasiva y produce una cosecha de bondad, al mismo tiempo que es justa y sincera. Aquellos que promueven la paz por medios pacíficos y están sembrando cosecha de justicia. Justamente todo lo que está necesitando nuestro país y nuestro mundo en una situación así, ¿sí? Santiago nos va a decir en el capítulo 5, en los versículos 1 al 12, que nuestra fe es paciente en la opresión. ¿eh? ¿Sabes qué? Acá te quiero mostrar algo rápido. Eh, Acá nos está hablando que los ricos son los opresores de los pobres, de la gente trabajadora pobre, pero yo te puedo demostrar algo más, que no son solo los ricos los que oprimen a los pobres, sino que muchos pobres también oprimen a los pobres. Una vez la evangelista Anacondia dijo algo que me impactó y que es verdad. Mira, dijo, hay muchos ricos materialmente que son muy humildes, y hay muchos pobres materialmente que son muy orgullosos. No depende de tener o no tener si uno es orgulloso o es humilde. La humildad o el orgullo no está en las cosas materiales. Hay orgullosos ricos, sí. Hay humildes ricos, sí. Hay orgullosos muy pobres, sí. Y hay humildes muy pobres, sí. Esa es una actitud del corazón. Entonces, vos tenés que saber que muchas personas que te están alrededor, por más que no tengan un centavo, pueden llegar a pisotearte y enorgullecerse por sobre vos y querer aplastar tu propia vida y oprimirte. Y nosotros no estamos ni para oprimir a nadie ni dejar que nos opriman, porque a libertad te llamó el Señor. Dios te llamó a ser libre, Dios me llamó a ser libre y a administrar libertad y no opresión a nadie. Es más, a romper los yugos de opresión nos enseñó el propio Señor. Mi fe es paciente en la opresión y esa fe me ayuda a vencer cualquier tipo de opresión. Y la misma Biblia dice que en Dios poseemos nuestra propia alma. Y Santiago en el capítulo final, el versículo 13 al 20, nos va a decir que nuestra oración, que mi oración es constante. Entonces todo esto hace que mi fe sea útil y sea práctica. Te repaso, ¿cómo puedo hacer yo, Claudio, para que, me preguntas, ¿cómo puedes hacer vos, Claudio, para que tu fe sea útil, para que nuestro cristianismo sea de ayuda para nuestra propia vida y para los demás? Volvemos a repasarlo, ¿sí? Y lo volvemos a ver. Entonces, las tentaciones de la vida prueban mi fe y la hacen fuerte y venzo en fe las tentaciones de la vida. Mis obras demuestran que tengo fe en Dios. Mis obras de fe demuestran mi propia fe. Mis palabras tienen poder y son bendición nada más. Tienen poder de bendición, no poder de maldición. Porque ya hemos visto que puede hacerlo, pero nosotros queremos nada más que bendecir a los demás. Tengo la sabiduría que es verdadera, tengo la sabiduría en mí que viene de Dios porque se la pide a Él y Él me la dio abundantemente y no me reprochó por dármela, ¿sí? Mi fe es paciente en medio de las opresiones de la vida, en medio de las opresiones de las personas. Mi fe es paciente para vencer todas las opresiones y a su vez me ayuda a mí a no oprimir a nadie, y mi oración es constante delante de Dios. Yo oro por los afligidos. Hay aflicción, orá por las aflicciones. Ves que hay personas que están con aflicción, orá por las aflicciones. Oro por los enfermos. ¿Estás enfermo? Orá. Hoy en esta situación de COVID, ¿cuánto más hay que orar? ¿Hay alguien enfermo por COVID o por lo que sea? Hay gente que ha perdido a sus familiares por COVID. Orá, orá por los enfermos, orá por los afligidos, orá por los que están en dolencias. Oro porque mi oración es eficaz. ¿Por qué mi oración es eficaz? Porque yo oro la voluntad de Dios sobre esa persona.
y yo oro la voluntad de Dios sobre mi persona. Y ¿sabes qué? Cuando vos orás la voluntad de Dios sobre tu vida, cuando vos orás la voluntad de Dios, cuando vos entendés la voluntad de Dios revelada en la palabra de Dios para tu vida y orás esa voluntad y esa palabra para tu vida, cuando vos orás y entendés la voluntad de Dios para la otra persona, esa palabra y esa voluntad se cumple en las otras personas y ahí tu oración se torna una respuesta de Dios, ahí tu oración se torna eficaz. Y con mi oración oro y actúo cuando un hermano se desvía de la fe. Santiago nos va a decir que nosotros tenemos que ayudar a nuestro hermano que se ha desviado del camino a que retorne en el camino verdadero del Señor. Por eso con esta palabra yo sobre vos y sobre mí confieso y declaro que nuestra fe es vencedora, que nuestra fe ayuda a que otras personas retornen a la fe, que nuestra fe oramos y recibimos sabiduría de Dios y hablamos palabras de sabiduría y palabras de bendición y por esta fe trabajamos en las obras que Dios puso en nuestras manos para hacer y ganar personas para la gloria de Dios y por nuestra fe vencemos las pruebas y las tentaciones. En el nombre del Señor Jesús, amén si lo crees. Queremos que recibas al Señor Jesucristo. Si no lo has hecho en tu corazón, decís: Señor Jesús, entra en mi corazón, perdona mis pecados, lávame con tu sangre, moriste en la cruz para que yo sea un hijo de Dios, te recibo en mi corazón, hazme un hijo, una hija de Dios y anota mi nombre en el libro de la vida. Esta oración hecha con fe y genuinamente te ha hecho un hijo, una hija de Dios. Busca una iglesia que esté centrada en la enseñanza de la palabra de Dios. Poné a Dios primero en tu vida y tu final será bendecido y perfecto. Y este mensaje compartilo con aquellos que todavía